Muy buenos días, soy Luis Ramón Ocaña Jiménez, pastor de la Iglesia Unidad Cristiana Adonai en la República Mexicana, desde el puerto de Veracruz, México, y desde aquí este mensaje a muchas personas en todas las naciones del mundo. Es para mí un privilegio estar en sus hogares, estar en sus oficinas, estar en sus autos, donde quiera que vayan a escuchar este mensaje. Creo que el Señor va a bendecirles maravillosamente y profundamente. Y este día domingo, hay que alegrarnos, hay que regocijarnos, porque este día lo creó el Señor. Así que bueno, vamos a iniciar un nuevo tema a partir de este domingo, y que tiene que ver con nuestro espíritu. Nuestro espíritu necesita fortaleza, pero necesitamos conocer cómo nos vamos fortaleciendo en el espíritu. Y hablando de eso, hay una manera muy importante, sobre todo, en la que debemos aprovechar esas situaciones, esas circunstancias, para poder estar delante de Dios, aprendiendo de Dios, y poder fortalecer nuestros espíritus. Y me refiero precisamente a esas ocasiones en que estamos ante alguna dificultad, en que estamos en medio de problemas. Así que el Señor nos enseña en esta mañana algo bien interesante, y que, para entrar en tema, déjame regalarte una frase que vino a mi mente. Es muy fácil hablar de las pruebas. Todos podemos hablar de las pruebas. Todos podemos leer en la Biblia lo que dice acerca de las pruebas. Pero es más glorioso vivirlas. Es más glorioso vivirlas, y lo vamos a escuchar con la misma palabra de Dios, porque digo que es más glorioso vivirlas. Las pruebas, por lo tanto, hagámonos estas preguntas. ¿Realmente las pruebas producen gozo? ¿Realmente producen esperanza? ¿Realmente hay paz en nuestro corazón? Si contestamos estas preguntas desde el punto de vista natural, sería un rotundo no. ¿Cómo voy a estar gozoso si estoy en medio de un problema? ¿Cómo voy a tener esperanza si me está yendo súper mal? No encuentro la salida, no encuentro soluciones. Y más aún, ¿cómo voy a tener paz en mi corazón si no encuentro esas soluciones, esas respuestas a esas preguntas que me he estado haciendo en mi vida, y que definitivamente están ocasionando en mí un grado de estrés, un grado de ansiedad, un grado de afán, que para nada yo pienso en tener una paz? Eso naturalmente lo podemos llegar nosotros a contestar. Pero si nosotros nos adentramos en la palabra, como es la idea de hoy de parte de Dios, es la intención de Dios, que profundicemos en su palabra, que entendamos su palabra y que apliquemos su palabra, entonces las respuestas a estas preguntas es que vamos a decir, sí, definitivamente sí, nos podemos gloriar en medio de una adversidad. Sí puede haber gozo, sí puede haber paz, sí puede haber esperanza. Y Pablo lo escribía en Romanos, en la carta a los Romanos, a la carta a Roma, en el capítulo 5, en los versículos 3 al 5. En los dos versículos anteriores, que es el antecedente para ligarlos con estos versículos, precisamente Pablo habla de la justificación, cómo Dios nos justifica por medio de la fe, y que esto es para gloria de Dios. Pero que no solamente es ese regalo del Señor, un super regalo al habernos justificado, declarados inocentes, no solamente no culpables, sino también inocentes, sino que también por la misma fe tenemos entrada a la gracia del Señor, y por la misma fe también nos gloriamos en la gloria del Señor, en la esperanza de la gloria del Señor. Y entonces, como que el Señor utilizó a Pablo para que no se quedara ninguna duda con respecto a gloriarnos, y entonces el Espíritu Santo sigue inspirando a Pablo y sigue escribiendo, y por eso el versículo 3 nos habla precisamente de una situación que muy pocas veces, si no lo entendemos, si no somos ministrados por el Espíritu, si no somos ministrados por la palabra, definitivamente lo vemos como algo imposible. Porque dice así el versículo 3, que no solo esto, lo que acabo de mencionar, sino que también nos gloriamos de los sufrimientos. Esta es la versión Dios habla hoy. En la Reina Valera habla de gloriarnos en medio de las tribulaciones.
Pero bueno, vamos a dejar esta versión que es más explícita todavía. Nos gloriamos de los sufrimientos. Levante la mano el que haya sufrido alguna vez. Creo que todos estamos levantando la mano. Y levante la mano el que está ahorita pasando por algún sufrimiento. Bueno, buenas noticias. De acuerdo a la palabra, esto es la actitud, esto es lo que nuestro espíritu debe experimentarse. Nos debemos gloriar en medio de ese sufrimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que ese sufrimiento nos da firmeza, firmeza de espíritu, firmeza de carácter para soportar. Eso es lo que la Reina Valera llama paciencia. Nos da firmeza para soportar. Cuando estamos en medio de un sufrimiento, las respuestas no vienen inmediatamente. Generalmente ocurre así. El milagro no ocurre inmediatamente. Generalmente ocurre así. Pasamos un proceso, pero para poder terminar ese proceso necesitamos una firmeza que nos ayude a soportar mientras el sufrimiento por el cual estamos pasando, pero con nuestra fe puesta en Dios. Acuérdense que habla desde el primer versículo de este capítulo de la fe. Y el versículo 4 dice, y esta firmeza nos permite salir aprobados. Y el salir aprobados nos llena de esperanza. Todos debemos procurar salir aprobados delante de Dios en lo que respecta a nuestra fe, en lo que estamos creyendo y en lo que le estamos creyendo a Dios. La parte más difícil de creerle a Dios es cuando estamos en medio de un sufrimiento. Pero cuando estamos en medio de un sufrimiento, nos dice el Señor que nos ayuda a soportar ese sufrimiento y nos lleva precisamente con todas las respuestas para poder ser aprobados y poder entonces dar el siguiente paso, es decir, tener una esperanza, porque vamos caminando en esa fe. Y el versículo 5 dice, y esta esperanza no nos defrauda. ¿Y por qué? Y viene la razón, porque Dios ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado. Dios nos ha llenado con su amor nuestro corazón por medio del Espíritu Santo que nos ha dado, y esa es la razón de mayor peso, esa es la razón más importante por la cual nosotros aseguramos que si estamos esperanzados en una gran respuesta, en un gran milagro, en salir de ese sufrimiento, pasando por un proceso que nos va a ir llevando el Señor para poder aprender quién es Él y cómo es Él, entonces dice la palabra, la razón principal es que el amor de Dios está en nuestro corazón. Entiéndase esto, no es el amor desde el punto de vista sentimental, que solamente nos dice el Señor nos ama, sino desde el punto de vista del amor de Dios, que es sabiduría y es acción para causar el bienestar que nosotros necesitamos. Eso es el amor cuando está operando en nosotros, de parte de Dios en nuestros corazones, que está siendo derramado por su Espíritu Santo. Quiere decir, Dios nos está dando las respuestas, Dios está operando en nuestra vida, Dios te está tratando de dar a entender que Él ya lo hizo. Y cuando me preguntas desde cuándo lo hizo, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios todo lo sabe, todo lo domina, Él es todopoderoso, no va a ser sorprendido por nada ni por nadie. Así que cuando hablamos de pruebas, podemos hablar también de sufrimientos, de tribulaciones, de sacrificios, pero también podemos hablar que por medio de nuestra fe, no solamente estamos justificados, no solamente tenemos paz en nuestro corazón, sino que también por medio de nuestra fe, conociendo a Jesús y sabiendo cómo es Jesús y cómo opera Jesús, nosotros vamos a ir en ese proceso. Primero, de afirmar nuestro carácter, afirmar nuestro espíritu, para poder tener la paciencia de ir llevando el proceso por el cual nos va a ir llevando el Señor. Y ese proceso nos va a llevar a ser aprobados por Dios, porque ni nos vamos a precipitar, ni nos vamos a dejar, ni nos vamos a rendir, sino que vamos a seguir adelante siguiendo su voluntad hasta el punto de llegar a concebir la esperanza, lo que esperamos de Dios. Y cuando te preguntas qué esperas de Dios en medio del sufrimiento y tu respuesta es la gran respuesta, entonces quiere decir que tú estás entendiendo y estás accionando tu fe. Así que vamos a ver, yo sé que la Biblia está llena de ejemplos acerca de eso. El principal ejemplo, ustedes saben que es nuestro Señor Jesucristo, y nuestro Señor Jesucristo viene a través de toda la Biblia, no solamente del Nuevo Testamento. Pero bueno, vamos a ir al ejemplo del que para mí, después de Jesús, representa alguien a quien debemos nosotros seguir, imitar,
y estar muy atentos a las enseñanzas, porque él no solamente lo tuvo en su entendimiento, no solamente se lo aprendió, no solamente hizo prácticas religiosas, sino que tuvo la experiencia del Espíritu Santo en su vida, y todo lo que habló y todo lo que escribió es precisamente la experiencia de un cristiano amado por el Señor y amando al Señor, haciendo su voluntad. Así que vamos a ver, antes de entrar en los puntos que quiero compartirles a ustedes, en algo que mencionaba Pablo, lo menciona también en Filipenses, pero vamos a ver lo que dice aquí, déjenme leérselos en 2 Corintios, en capítulo 11, del 23 al 33, se los voy a leer lo más rápido posible para no para mucho tiempo en esto, y dice así: son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo, dice Pablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin números, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido de naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, mucha atención en este versículo, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. O sea, si escuchamos a Pablo hablar acerca de sufrimientos, podemos nosotros creerle, porque él mismo, hablando a los romanos que estaban en Roma, a los judíos que estaban en Roma, acerca de que te puedes gloriar en medio de la tribulación, en medio del sufrimiento, porque es una experiencia que él vivió, y por cuanto él la vivió, él mejor que nadie la puede describir. Así que después de mencionar de todo lo que él había pasado, él menciona la clave. ¿En dónde está la clave? ¿Por qué se gloria? ¿En qué se gloriaba Pablo? El versículo 30 dice, en sus debilidades. En su debilidad, no en lo que él sabía, no en su capacidad, no en su fuerza, no en sus capacidades, sino se gloriaba en sus debilidades. Cuando nosotros estamos en medio de un sacrificio, lo primero que debe de venir a nuestra mente para poder entender lo que es gloriarse es: esta debilidad yo tengo, ya no puedo más. Y cuando dices ya no puedo más, el siguiente paso es: Señor, tú sí puedes. Y por eso es que el mismo Pablo escribe y nos da el alimento espiritual para nuestro espíritu, para fortalecerlo, porque el Señor le dijo y nos dice a nosotros, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que mira este versículo. Lo que dice aquí Pablo es que nosotros, que lo que nos debe de bastar es la gracia de Dios. La gracia de Dios es la capacidad que nos da, es el favor inmerecido que Él nos da cada día. Es la fortaleza que nosotros necesitamos, son los recursos que nosotros necesitamos, son los dones, son los talentos, son todas aquellas virtudes que nosotros necesitamos para poder nosotros responder ante cualquier problema, sea pequeño o sea grande, en medio de cualquier sufrimiento. Entonces, cuando tú tienes en tu corazón, en tu espíritu esta palabra, y estás en medio de un sufrimiento, recuerda que el Señor te va a decir, hey, no te afanes, bástate mi gracia va a ser suficiente. Entiendo
que tú estás débil, entiendo que tú ya no puedes, pero también quiero que tú entiendas que en medio de esa debilidad es como yo voy a actuar, es como yo me voy a manifestar a ti, es como tú vas a poder diferenciar entre lo que tú puedes hacer y en lo que yo puedo hacer. Porque va a llegar un punto en que tú vas a decir, yo ya no puedo hacer nada. Así que lo que sigue, si tú confías en mí, si tú confías en Dios, si tú le crees a Dios, lo que sigue va a ser algo sobrenatural, va a ser algo extraordinario, algo que tú no esperabas y que se va a dar porque tú le estás creyendo a Dios y le estás diciendo, esa es tu gracia, esa gracia yo quiero, esa es la que yo necesito, esa es la que yo entiendo como Pablo, porque decía, me glorío más bien en mis debilidades. Y cuando estoy gloriándome en mis debilidades, dices tú, te perfeccionas. O sea, entra la perfección tuya a ocupar ese lugar de debilidades con tu fortaleza, con tu grandeza, con tu capacidad, con tus dones. Y entonces, mediante tu voluntad y en el tiempo que tú tienes estimado, Señor, yo doy por entendido, tengo la esperanza de que mi sufrimiento se va a resolver, de que lo que va a estar afligiéndome se va a resolver, que tengo que entender a cómo vivir ese proceso, a cómo conquistar ese proceso, estar sobre el proceso. Cuando nosotros le creemos al Señor, nosotros estamos sobre el problema, no al mismo nivel ni por debajo del problema, sino estamos debajo del problema. Y entonces estamos viviendo en la mente de Cristo, estamos viviendo con nuestra fe en Cristo. El proceso va a seguir, sí, vas a tener dolor, sí, vas a llorar, sí, te vas a angustiar, sí, vas a tener aflicción, pero tú no dependes de ese proceso, porque tú estás sobre el proceso creyéndole a Dios. Tú te estás gloriando porque el Señor te va a mostrar más su gracia, solamente que te está preparando para que la puedas tú recibir y aplicar en tu vida. Recuerda, lo que es de parte de Dios, lo divino, no puede venir y entenderse en un segundo, o en un minuto, o en un día. Tiene que pasar un tiempo determinado para que tú, mediante tu fe, lo puedas llegar a creer, lo puedas llegar a entender y lo empieces a aplicar. Porque de lo contrario solamente es esto, memoria, solamente es letra, solamente es repetición, solamente religiosidad, y eso te va a llevar al fracaso, te va a llevar a la decepción, te va a llegar incluso a separarte del camino correcto que es en Cristo Jesús. Por eso es tan importante que tú recibas una enseñanza correcta de acuerdo a la Escritura y que a la luz del Espíritu Santo tú la puedas ver revelada en la intimidad. Por eso yo insisto tanto, ten intimidad con Dios y a la luz del Espíritu Santo recibe la revelación de la palabra que Dios tiene para ti, para que tú entiendas lo que el Señor te quiere revelar y lo apliques en tu vida y entonces experimentes la presencia de Dios en ti. Esa es la experiencia de la presencia de Dios en ti, que es otro mensaje y que no solamente siento, sino creo, porque estoy experimentando la presencia de Dios. Yo espero que me estés entendiendo. Así que aprendamos una forma de ver la gracia, una forma, no quiere decir que sea la única, una forma de ver la gracia sobre nosotros, fortaleciendo nuestro espíritu, fortaleciendo nuestro carácter, afirmando nuestro carácter cuando enfrentamos diversas pruebas. Vuelvo a preguntar, ¿has enfrentado pruebas? ¿Estás enfrentando pruebas? Bueno, buenas noticias. Aquí están las buenas noticias, aquí están las respuestas a tus preguntas, aquí están las respuestas al cómo vas a poder entender y cómo vas a poder ir resolviendo todo aquello que se te va a ir presentando, lo quieras o no, tarde o temprano. Pues el Señor Jesucristo lo dijo muy claramente en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 33, que íbamos a tener aflicción. No dijo probablemente, vamos a tener aflicción, pero confiad, dice, yo ya vencí al mundo, yo ya vencí todas las causas de tus aflicciones. Tú vas a subir las aflicciones porque vives en medio de este mundo, y este mundo tiene muchas cosas malas, pero dentro de eso malo yo estoy sobre aquellos que creen en mí, sobre mi iglesia, y mi iglesia es la que yo voy a usar, sobre todo cuando esté en medio de pruebas, en medio de sufrimientos, para mostrar al mundo lo sobrenatural, lo extraordinario que soy yo en la vida de todo aquel que ha creído en mí.
porque teniéndome a mí o no teniéndome a mí, vas a tener aflicciones en el mundo. Teniéndome a mí o no teniéndome a mí, creyéndome a mí o no creyéndome o creyendo en mí, vas a tener aflicciones en el mundo, vas a tener problemas, vas a tener sufrimientos. Y por tus recursos meramente humanos, por tu capacidad, por tu inteligencia, por lo que tú sabes o creas, no vas a llegar a poder resolverlos. Solamente hay alguien que tiene todas las respuestas, solamente hay alguien que todo lo puede, para el cual no hay nada imposible, y Él es Jesucristo. Así que vamos a ver una forma de cómo esa gracia puede operar en ti, qué produce en ti para poder pasar por ese sufrimiento y para poder decir, Señor, en ti yo me glorío, en ti está mi esperanza, porque el verdadero amor, el amor tuyo, lo estoy recibiendo derramado por tu Espíritu Santo, que quiere decir todas las acciones tuyas, las estoy recibiendo y las estoy viviendo gracias al amor, ese amor que tú me tienes. Así que vamos a lo primero. Vamos a una forma, como les decías, el mismo Pablo nos enseña en otra carta a otra iglesia, a la iglesia de Filipos, y que en el Nuevo Testamento tú lo encuentras en Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 4, y dice así, ubícate, tú estás en medio de una prueba, ubícate, estás en medio de un sufrimiento, y tú abres tu Biblia, preguntándole al Señor, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y te topas con este texto y te dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, por si no entendiste, regocijaos. O sea, alégrate. Pero fíjate bien lo que dice, alégrate en ti, no. Alégrate saliendo al cine, tampoco. Alégrate comprando cosas, menos. Alégrate con tal amigo, con tal persona, no. Dice, alégrate en el Señor, en su gracia. Si lo haces así, procura hacerlo siempre, siempre. Estés bien, pero sobre todo cuando estés mal. Sobre todo cuando estés pasando por un sufrimiento, cuando estés pasando por una prueba, cuando estés pasando por medio de una tribulación, algo en contra tuya, por medio de por alguna adversidad. El Señor te dice, alégrate en mí, en mi gracia, por medio de tu fe, ya lo hablamos, Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2 y 3, siempre, porque vas a necesitar esto para poder resolver y poder tener tu atención en mí, para que tu mirada, entiéndase, tu mente esté en el cielo, en Cristo Jesús, y no en la tierra, donde definitivamente no vas a encontrar la solución que tú necesitas. Así que lo primero que nos dice el Señor con este texto, si tú te alegras, si tú tienes el gozo del Señor, que es parte del fruto del Espíritu Santo y del cual estoy hablando en los devocionales en estos días, ese fruto, ese gozo, cuando tú lo tienes, te alegra, provoca en ti esa alegría, la actitud correcta. El gozo del Señor es que tú tengas la actitud correcta. ¿Cómo resuelves tú una situación, un sufrimiento triste, decaído, decepcionado, frustrado, enojado, indiferente o con una actitud correcta? Claro, la respuesta es esa, con una actitud correcta. Tienes que tener ánimo en tu corazón, alegría en tu corazón, el gozo del Señor en tu corazón. No el tuyo, no el del mundo, no el de una diversión, sino el del Señor. Y cuando provoca en ti esa actitud correcta, entonces viene el buen estado de ánimo en medio de la tribulación, en medio del más grande de los problemas. Ya lo he comentado contigo, parte de mi testimonio en febrero de este año en terapia intensiva, con todos los pronósticos en contra, con todos pensando, ya se va a morir este cristiano, ya le decían a mi esposa, resígnate, ya ve preparando todo. Y ¿saben una cosa? Yo no tenía esa actitud. Yo no
Para nada pasó por mi mente que yo me iba a morir, mucho menos pensé que estaba tan grave. Y sabía que estaba grave, soy médico, pero sin embargo había algo en mí y era el gozo del Señor, que alegraba mi espíritu, que lo ponía en una actitud correcta. Y eso me daba un buen estado de ánimo. Y eso, físicamente hablando, produce unas secreciones de hormonas y una funcionalidad que ayuda a tu salud, ayuda a restablecerte, a restaurarte. En cambio, cuando tu ánimo está bajo, si ya de por sí estás grave, si ya de por sí está afectada tu salud, pues te vas más abajo e incluso te puedes morir. Por eso es tan importante que en medio del sufrimiento, llámese enfermedad, llámese crisis económica, llámese crisis familiar, como le quieras llamar, es importante tener una actitud correcta para que tú tengas el ánimo correcto, el buen ánimo, pero eso no viene nada más por esfuerzo, no viene por coco wash, no viene como entrenamiento que pagas hasta 4,000, 5,000 o 6,000 pesos por hacer quién sabe qué tantas cosas y solamente te engañas y tu espíritu sigue igual de abatido porque viene la siguiente prueba, el siguiente sufrimiento y ya no sabes qué hacer. Y otra vez vas a pagar y pagar y pagar. ¿Cuánto crees que te va a costar la vida? No vas a terminar, no vas a acabar. Pero en el Señor ya todo, repito, todo está concedido gracias a Jesús. Gracias a Jesús ya todo está hecho. Y dentro de lo que está hecho es que por medio de tu fe, accionando tu fe, tú tengas el fruto del Espíritu Santo y de ese fruto del Espíritu Santo tú estés recibiendo el gozo del Señor, la alegría que da tu espíritu, el buen ánimo en este caso que da tu espíritu. Y no solamente te da buen ánimo, te da buenos pensamientos. Cuando tú estás de buenas, ¿cómo piensas? Piensas bien, pero cuando estás de malas, ya ni te pregunto, ni quisiera saber qué pensamientos tienes. Malos, pésimos, tristes, horribles, derrota, fracaso, frustración. Pero cuando tienes buenos pensamientos, dices, vamos a salir adelante, vamos a ganar, voy a tener esa respuesta. Claro que sí, yo no me rindo, vamos para adelante. Porque tienes el buen ánimo, porque tienes la buena actitud. Así que, buena actitud, buen ánimo, buenos pensamientos, lo que sigue, buenas decisiones. Qué excelente, ¿no? ¿Cuánta falta hace en medio de la tribulación? Y precisamente tú estás aprendiendo algo y entendiendo algo o confirmando algo que ya sabías seguramente en cuanto a cómo afrontas las pruebas, cómo afrontas las tribulaciones, cómo afrontas los sufrimientos. Tal vez lo hiciste con la forma incorrecta, con lo contrario a lo que estás escuchando. Lo único que tienes que hacer es hoy decirle al Señor, yo quiero creerte a ti, ayúdame. Díselo. Di, Espíritu Santo, ayúdame a creer, a entender esta palabra, quiero aplicarla en mi vida. Lo que tú necesitas es disposición de tu corazón. La disposición yo no te la voy a enseñar, la disposición no se enseña. La disposición viene por convicción. Cuando tú estás convencido de que esto es la palabra y que esto es la verdad y que esto es Dios, entonces tú te convences, dispones, quitas los pensamientos y todo lo que tú creías para darle paso, para abrir tu corazón a este conocimiento, a esta revelación de Dios, para que tú lo pongas en práctica, experimentes el gozo del Señor, tengas una actitud correcta y por lo tanto un buen ánimo, buenos pensamientos, buenas decisiones y ya empezaste el proceso frente a la adversidad. Lo segundo, versículo 5. Ahora, ya tienes buen ánimo, ya estás actuando. Ahora dice el Señor, vuestra gentileza, que seas muy gentil, sea conocida de todos los hombres, en tu casa y fuera de casa, donde quiera que estés. El Señor está cerca. Cuán importante es para Dios que todo creyente que esté viviendo la experiencia de esta palabra se muestre al mundo, para que muchos más crean en Él. Él te quiere usar a ti. Y te quiere usar a ti no solamente cuando estén de buenas, cuando estés de buenas, cuando estén bien las cosas, sino te quiere utilizar sobre todo cuando estás en medio del sufrimiento, en medio de la adversidad, para que los demás vean en quién estás creyendo, en quién estás confiando, en quién te estás sosteniendo y quién es el que vive en ti, quién es el que está actuando en ti verdaderamente. Cuando tus dichos son congruentes con tus hechos y no solamente eres pura labia, pura palabra, y a la hora de la prueba te vienes para abajo.
o te ven que eres ladronzuelo o mentiroso, o andas con tu ojo alegre por otro lado, o andas haciendo cosas que no son las correctas. Qué importante para el Señor hoy en día es que sus creyentes, sus discípulos, su iglesia, viva su palabra. Y por eso cuando estás en medio de una tribulación, qué importante es cuando te ven verdaderamente en la prueba, te vean una persona que muestras gentileza. Cuando tienes esa gentileza del Señor operando en ti, entonces se va a producir una buena conducta. Tú vas a tener una buena conducta, sobre todo en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Bueno, en primer lugar, por un trato amable. ¿Conocen a personas que siempre están enojadas todo el tiempo? Y te dicen, es que soy así, ¿y qué? O conocen personas que te dicen, es que no puedo cambiar. O personas que siempre están tristes. O personas que ni te hablan. Personas que ni te saludan. Les enseñaron a no saludar. Eso es delito, es pecado. Les enseñaron a tener un trauma dentro de sí, que el saludo significa una ofensa. Y para nada. La amabilidad se va a manifestar en toda persona que está viviendo la gracia del Señor, aún en medio y sobre todo en medio de la tribulación. Y tú te comportas amablemente con todas las personas, saludas, ayudas, dices en qué te puedo servir, dime hacia dónde voy, te ven trabajando, te ven productivo, te ven haciendo cosas y te preguntan, oye, ¿ya se resolvió el problema? No, sigo viendo el proceso de cómo se está resolviendo. Es más, ya se resolvió mi problema. Oye, qué padre es hablar contigo. Me inyectas ánimo, me inyectas tu gentileza. Así que lo primero, la amabilidad, tiene que mostrarse la amabilidad. Lo segundo que se tiene que mostrar si estás viviendo en la gracia del Señor es bondad. Eres una persona bondadosa. Y una persona bondadosa es lo que da, es el que da lo bueno. Siempre da lo bueno. Anda buscando cómo gratificar a alguien, cómo ayudar a alguien con lo que se le da el Señor, con lo que ora a Dios, Señor, ayúdame, déjame tener esto para poder bendecir la vida de una persona, si es tu voluntad. Es una persona que tiene la bondad y que lo ven y dice, ¿cómo es posible que sea tan amable? ¿Cómo es posible que tenga un buen estado de ánimo? ¿Cómo es posible que esté dando? Si tiene tanto sufrimiento y tiene tanto problema, tienes tantas dificultades. Y la respuesta es muy sencilla, porque vive bajo la gracia de Dios, porque vive creyéndole a Dios, porque vive experimentando la gracia de Dios. Así que una persona que va a mostrar su gentileza es amable, es bondadosa y también da un buen testimonio permanentemente. Todo el tiempo se muestra con un buen testimonio, conduciéndose correctamente, su conducta es intachable, es irreprensible en todos los sentidos y por lo tanto es una persona que atrae, es una persona que llama, invita a querer tener una vida como la que está viviendo. Y bueno, pasemos a lo siguiente, que es el tercer punto que nos quiere enseñar el Señor, cómo opera la gracia en este sentido. Y dice el versículo 6, por nada, y repito, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto tiene muchas enseñanzas, pero déjame decirte algo muy concreto. Cuando tú eres una persona que le crees a Dios, que estás gozando de su gracia, que estás teniendo una buena actitud, que estás teniendo una buena conducta, que aún estás en medio de una tribulación, de una prueba, te dice el Señor, mucho cuidado, no te me vayas a afanar por nada. Es que todavía falta esto, todavía falta lo otro, todavía no resulta esto, no hay respuesta en esto. Por nada estés afanoso. Es que necesito más ayuno. Por nada, porque si no te vas a volver un religioso. Por nada estés afanoso. ¿Confías en mí? Sí, entonces sigue mi proceso. Y mi proceso, mi patrón de operación es este. Cuando tú ores, que sea conocida delante de mí tu necesidad en toda oración. No quiere decir que Dios no la acepte.
Quiere decir que tú hagas conciencia de tu debilidad, de tu necesidad y de tu confianza en Dios. ¿Qué tanto he confiado en Dios? ¿Qué tanto conozco a Dios? Cuando tú estás orando a Dios por tus peticiones, tú tienes que creerle a Dios. Y cuando le crees a Dios, tú nada más cambias, en lugar de poner tu petición como una necesidad todavía, cambia a decir tu necesidad como un agradecimiento. Señor, sé que ya lo hiciste. Sé que ya lo tienes en tus manos. Ya no tengo por qué afanarme. Así que en esta oración, cambia, fíjate, cambia el sentido de mi oración. Sigo hablando de lo mismo, pero ya no sigo quejándome de lo mismo. Ya no sigo pidiendo lo mismo. Sigo afirmando lo mismo. Va cambiando, vas madurando, vas entendiendo, vas siendo revelado por el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú pones en operación esta gracia de esta manera, produce una confianza al 100%. Qué importante es tener una confianza al 100%. Vuelvo a mi experiencia, cuando yo dependía de todo y de todos, cuando no podía hacer absolutamente yo nada. Nunca me había visto en una situación así. Y cuando tú tienes que confiar en que alguien haga algo, confiar en que alguien venga y te supervise, confiar en que alguien dé un buen diagnóstico, un buen tratamiento, una buena ayuda. Cuando tú dependes de alguien 100%, imagínate con Dios. Y esa pregunta me la hizo Dios. ¿Confías en mí al 100%? Y solamente cuando estuve ahí pude decirle, Señor, todavía no, pero quiero confiar al 100%. Entonces, ¿estás decidido a entrar en mi proceso? Le dije, sí, Señor. Y sigo en este bendito proceso. Y sigo viviendo en la gracia del Señor. Así que tú también, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba, aprende a tener la confianza al 100%. Y cuando te produce confianza al 100%, te dice el Señor que tus peticiones las vas a hablar con Él. Tú las puedes hablar, obviamente, con tu consejero, con tu pastor, con tu líder, con tu amigo de más confianza, pero principalmente tus peticiones vas a hablarlas con Él, porque Él te va a ir enseñando y revelando. Primeramente, te va a ir dando la confianza de que ya están resueltas. Segundo, va a cambiar tu mentalidad de pedidor a una persona con agradecimiento, confiando, declarando y confesando lo que ya está hecho, por revelación de parte de Él. Y después, entonces solamente hablas con Él. Tu petición es, Señor, mi petición es querer escuchar. ¡Qué belleza! Ya no vas a ir tan solo con tus peticiones, ya las conoces tú, las conoce el Señor, estás confiando en Él, ya confías en Él, ya las declaras, ya sabes la palabra de Dios en ti. Vas y tu principal petición es, te quiero conocer. Esa es la principal petición que quiere escuchar Dios de ti. ¿Lo repito? La principal petición que Dios quiere escuchar de ti es, Dios, quiero conocerte. Padre, quiero conocerte. ¿Lo anotaste? Hazlo de aquí en adelante. Número 2, con la confianza puesta al máximo en ti. Entonces empiezas a accionar tu fe. Empiezas a poder tú a accionar aquello que el Señor ya te reveló que ya está hecho. Entonces tú ya caminas como alguien que está sano. Tú ya caminas como alguien que ya tiene resuelto lo suyo. Y tú ya estás viendo el siguiente paso. Tú ya estás viviendo en la esperanza. Ya llegaste al tercer nivel que el Señor te menciona en Romanos. Ya estás en la esperanza. Ya te gloriaste. Ya tuviste la paciencia. Ya saliste aprobado. Ok, te dice, ahora vive en la esperanza. En lo que estabas esperando, ahora lo empiezas a vivir. ¿Por qué? Porque accionas tu fe. Y por último, esa confianza forma en ti un corazón agradecido. ¿Cuándo requiere Dios de corazones agradecidos? Que verdaderamente le digamos, gracias Señor, pero porque lo agradezco. No como un gracias y como diciéndole, porque era tu obligación, porque pues a ti no te cuesta nada. ¿Sabes qué? Ese es un error. A Dios le costó todo. A Dios le costó la vida de su Hijo Jesucristo. Y es suficiente pago que nadie
pudo haber hecho, ni antes, ni durante, ni después. Así que tu confianza cuando está 100% en Él, tú le das gracias en todo, le das gracias por todo, porque sabes que bueno o malo, Él está en ti, Él está contigo y Él tiene una respuesta y tú solamente vas a vivir en ello. ¿Cuál es el resultado de estar viviendo en esta manera que te está enseñando el Señor el día de hoy de su gracia? Bueno, su resultado es, el versículo 7 lo dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios, el shalom de Dios, dice que sobrepasa todos tus intentos, todos tus recursos, todas tus capacidades. La paz de Dios sobrepasa por mucho eso. Y cuando tienes la paz de Dios, guarda tu corazón y guarda tu pensamiento en Cristo Jesús. Entonces empiezas a tener y a vivir en la mente de Cristo. De lo que piensa Cristo es de lo que vives tú. De lo que piensa Cristo es de lo que te nutres tú. Y para entender la paz de Dios un poco, la paz de Dios significa la plenitud de Dios experimentada por ti. La plenitud, ¿te imaginas eso? Ahora vívelo. Todo lo de Dios, todo lo que tiene para ti, ahora lo puedes experimentar. Así que cuando hablamos de todo lo que viene de Dios, la plenitud de Dios, entonces podemos entender que la paz es de Dios, obviamente, es la suma de todos los dones y dádivas espirituales. Todo lo que el Señor tiene para ti va a ser puesto en ti por su gracia, y entonces tú te vas a sentir pleno, te vas a sentir completo, te vas a sentir lleno, de una manera extraordinaria, de una manera sobrenatural. Y por lo tanto la paz es mucho más que ausencia de pruebas. O sea, cuando te pregunten, no, pues ahorita no tengo problemas, tengo paz. No, es mucho más que eso. Mucho más allá de las tribulaciones, mucho más allá de los sufrimientos, mucho más allá del relax. Es que tengo paz porque estoy en relax, porque estoy tranquilo. No, eso es físico. No, lo espiritual va mucho más allá. Es un bienestar integral. Hay un equilibrio en tus pensamientos, hay un equilibrio en tus emociones, en tus sentimientos y en tu voluntad, de tal manera que tu relación con Dios va excelentemente bien, al nivel que Dios te quiere tener, con la disposición de creerle a Él. Y entonces empieza a funcionar su gracia al 100% en ti, al 100% en ti, porque la paz de Dios está fluyendo. Así que Dios es el dador de toda gracia y bendición espiritual. ¿No se te olvida? El único dador de toda gracia y bendición espiritual es Dios. Nosotros solamente somos instrumentos, porque Dios es la fuente que nos da el poder y nos capacita para vivir una vida de paz. Ahora sí entendiste lo que es vivir la paz de Dios. Cuando tú tienes en medio de la tribulación esta palabra fluyendo en ti y le dices, tu gracia, Señor, bástate mi gracia, porque tu gracia se perfecciona en mi debilidad, de tal manera que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahora entiendo que tú vas a operar en mí, me vas a dar la actitud correcta, me vas a dar todo aquello que necesito para tener un buen ánimo, tener buenos pensamientos y buenas decisiones. Me vas a producir en mí una buena conducta y vas a producir en mí una confianza al 100%, de tal manera que el resultado que voy a estar viviendo por recibir esa gracia en mí es la paz, es tu plenitud. Y cuando tengo tu plenitud, tengo tu poder y tengo la capacidad para vivir una vida en paz, en la paz que sobrepasa todo entendimiento, que es la paz tuya, la que viene como parte del fruto de tu Espíritu Santo. Así que no olvides esto. Gloríate en cada prueba en el Señor de la gracia. Yo espero que esta palabra cambie tu vida. Yo espero que esta palabra dé esperanza y otra perspectiva y otra expectativa a tu vida. Porque todos, indiscutiblemente, sea pequeño o sea grande,
estamos pasando por una prueba, estamos pasando por un problema, estamos pasando por una adversidad, por una tribulación, por un sufrimiento y necesitamos respuestas. Aquí Dios te está dando una de las respuestas más grandiosas. Dentro de todo esto que estás pasando, yo estoy contigo, pero hazlo conforme mi patrón de operación, hazlo conforme mi palabra, hazlo conforme la enseñanza del día de hoy. Gloríate en mí, pero no solamente de dicho, sino que sea de hecho, pasando por el proceso que te he enseñado. Ora conmigo. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque sabiendo que todo el mundo, sobre todo en estos últimos meses, hemos estado pasando por la gran prueba de la pandemia y desprendiendo de esa prueba, hemos pasado por otras diferentes, también muy graves, muy dolorosas, de mucho sufrimiento. Ahora encontramos en ti, Señor, una palabra que alienta, una palabra que da ánimo a nuestras vidas, que nos llena de verdadera esperanza y de verdadero amor por ti. Permite que tu Espíritu Santo nos siga revelando y enseñando y capacitando para poder caminar en esta promesa que nos has enseñado en esta mañana. Permítenos, Señor, de aquí en adelante cambiar nuestra forma de enfrentar, de afrontar y de tratar de resolver nuestros problemas, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, nuestras tribulaciones, haciendo caso y creyéndole a tu palabra, Señor, de acuerdo a como tú nos los vas enseñando a partir del día de hoy. Bendice, Señor, a cada familia, bendice cada hogar, Señor. La familia es lo más poderoso que tú quieres usar en esta vida y es ahí donde yo te pido que vaya tu bendición. Papá, mamá, hijos, hermanos y de hijos hacia padres, a todos los matrimonios, Señor, bendícelos en esta mañana, que sean llenos de tu gracia y que aprendan, oh Dios, a poder aplicar esta palabra por medio de su fe. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Les bendigo en el nombre de Jesús y les doy las gracias por permitirme estar hasta lo más íntimo en sus hogares. Bendiciones.